Todo esto multiplicado por x menos x0. Y fíjense que las ecuaciones estructuralmente son las mismas. Eso significa que toda esta expresión que tenemos acá es representativo ¿de quién? De m. O sea que m, además de ser la derivada de la función particularizada en p, yo la podría expresar como y1 menos y0. ¿Está? Acá yo lo que necesito para poder encontrar esta ecuación son dos puntos como dato. ¿Mm? Tengamos presente eso. Cuando hablamos de condición de paralelismo entre rectas, en líneas generales vamos a decir que dos rectas dadas son paralelas siempre y cuando el valor de las pendientes de esas rectas sean iguales. ¿Mm? Mientras que la condición de perpendicularidad o normalidad, es decir, cuando dos rectas son normales, por eso este signo, ¿ven? Son perpendiculares, vamos a decir que se va a dar cuando una de las pendientes es igual a la recíproca de la otra, cambia de signo. O sea, 1 sobre M2, ¿ven? Por eso el signo acá, en donde estamos aclarando que es la recíproca de la otra pendiente, cambia de signo. ¿Está claro? En líneas generales, esto deberíamos de considerar. Para resolver nuestros problemas, por supuesto, pero estar siempre atento a los enunciados del problema. Con respecto al tema de recta tangente o recta normal, tenemos que, como les dije, estar muy atentos a los enunciados. Se pueden llegar a dar tres casos. El primer caso es en donde yo conozco la función, ya voy a ir colocando acá, sé que es por ahí medio obvio esto, pero lo voy a poner igual. Conozco la función, conozco m y un punto que pertenece a f de x. ¿Sí? Este es el primer caso que yo voy a tener. Si todos tienen el enunciado del práctico, sería genial que lo puedan ver. Yo voy a hacer el ejercicio número 8 de la parte de recta. El ejercicio 8 tiene como enunciado encontrar, dice, en primer lugar, la pendiente que tiene la recta de una función, que ya la vamos a escribir, en un determinado punto, y además encontrar la pendiente de la recta en ese punto. Entonces, vamos a hacer, para este primer caso, entonces, el ejercicio 8, que es el que más se ajusta a estas necesidades. Entonces, tenemos que y es igual a menos 6, x a la cuarta, más 2, x al cubo, y más 5. Como me dicen, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente en el punto P? Nosotros ahí ya hacemos la interpretación que efectivamente el punto P, que tiene coordenadas menos 1 y menos 3, pertenece a esta función. ¿Está? Entonces, como dijimos previamente, la derivada es equivalente de la pendiente, y a nosotros nos dijeron en el apartado A encontrar la pendiente, ¿sí?, que tiene la tangente a esta función en este punto. Entonces, bueno, vamos a hacer la derivada, que como ya dijimos es equivalente a la pendiente, y vamos a tener menos 24 x al cubo más 6 x cuadrado. ¿Sí? Recordemos que la derivada de una constante es 0. Ahora bien, esta derivada, para que sea considerada pendiente exclusivamente, tiene que estar particularizada en P0. O sea que a esto yo lo tengo que particularizar en P0. Como solamente tengo x, acá en la derivada voy a tomar simplemente la coordenada x. Entonces, vamos a tener menos 24 por menos 1 al cubo más 6 por menos 1 al cuadrado. Lo cual nos va a dar lo siguiente, fíjense.
base negativa, exponente impar, resultado negativo, esto sería menos 1. Menos 1 por menos 24 me va a dar 24 positivo, más menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo por 6, 6. Eso significa que la pendiente que nosotros buscamos vale 30. ¿Mm? Eso es lo que correspondería al apartado A. En el apartado B lo que les pide es encontrar la ecuación de la recta tangente en este punto. Entonces yo voy a colocar la ecuación de la recta que pasa por un punto y que además tiene pendiente conocida. Fíjense, y0 y x0 son las coordenadas del punto que, como dijimos, debe de pertenecer a la curva y este es el caso. Entonces tendría que reemplazar x0, perdón, y y0 por estas coordenadas. Y m ya lo tenemos, es lo que acabamos de calcular acá. Por lo tanto, yo voy a tener y más 3 igual a 30, x más 1. En este caso van a quedar ambos positivos, ¿por qué? Porque la ecuación dice menos, pero como estos dos tienen signo negativo, se van a hacer positivos, ¿sí? Lo único que restaría acá es directamente hacer la propiedad distributiva y pasar este 3 que está positivo acá como negativo hacia el otro miembro. Entonces tenemos que y va a ser igual a 30x más 30 menos 3. Dicho de otra manera, esto será y igual a 30x más 27. O sea que esta es la ecuación de la tangente que a mí me pedía. ¿Está claro? Si ustedes quisieran hacer la ecuación de la recta normal a esta curva en este punto, ¿la estructura va a cambiarse? No. Lo que sí voy a tener que tener en cuenta que en el caso de querer hacer la normal, yo voy a tener acá justamente m de la normal. Ahora, recordemos, normal es sinónimo de perpendicular. De acuerdo a los datos que yo tenga, o que tengo, ¿cómo voy a encontrar esta pendiente? El punto de paso ya lo conozco, está acá. Pero esta, m, esta pendiente de la perpendicular, como ya dijimos, de acuerdo a la condición de perpendicularidad, es igual a la recíproca, en este caso sería de la tangente cambiada de signo. O sea, menos 1 sobre 30. ¿Sí? Esta sería la única variación, que tengo que cambiar este m por este valor, si yo quiero hacer la normal. Esto, como ya dijimos, es la recta tangente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe, te entiendo 10. Bueno. Está clarísimo. El segundo caso es cuando yo tengo un m conocido, es decir, que implícitamente me lo dan, o se da como dato adicional ¿sí? A través de alguna expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, a ustedes les pueden pedir, encuentre el punto en donde la recta tangente va a tener un determinado valor dependiente, por ejemplo. ¿Mm? O bien les podrían decir encontrar la o las ecuaciones de las tangentes que sean paralelas a una recta determinada. Entonces yo lo que tendré que buscar de esa recta es cuánto vale la pendiente. Recuerden que la pendiente es siempre el valor numérico o el coeficiente que acompaña a x, luego de que se hace todo este despeje. ¿Sí? Eso es m. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo jugar con ese valor. ¿Sí? Además, ustedes lo pueden verificar aprovechándose de la tecnología, o sea, aprovechándose bien de la tecnología. Ustedes pueden tomar su graficador, GeoGebra, Desmos, el que ustedes quieran, y pueden tomar su función, colocar el punto y ver si efectivamente las pendientes, más que las pendientes, que la ecuación de la recta o la ecuación de la normal, dependiendo sea el caso, ¿sí? Están verificando lo que ustedes están haciendo. Así que aprovechenlo.
A ver, vamos a ver si hay en el práctico algún enunciado que tenga que ver más o menos con esto. Mm, A ver. Vamos a hacer el ejercicio 10. En el ejercicio 10 dice, determine la coordenada del o los puntos de la gráfica, ya la vamos a escribir a la función, en los que la pendiente de la o las tangentes es igual a 5. ¿Mm? Eso es como primer apartado. Y el segundo apartado dice encontrar la o las ecuaciones de las tangentes. ¿Está? Entonces, fíjense, el dato que yo tengo es la función que me están dando, que tiene la forma x al cubo menos 7x. ¿Sí? Ahora me dicen, yo tengo que encontrar las coordenadas de los puntos, obviamente que pertenecen a esta función, que cumplen con otra condición adicional, y es que el m, es decir, la pendiente, tiene que ser igual a 5. ¿Sí? Esa es la condición que me están dando. Bien, bueno, acá ¿qué podemos hacer? Como nosotros sabemos, m es equivalente a decir derivada de la función, ¿sí? Particularizada en el punto, pero acá no tengo ningún punto para particularizar, ¿verdad? Pero igual sabemos que la pendiente es igual a la derivada. ¿Está claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, bueno, vamos a colocar la derivada, vamos a hacer la derivada de la función, que va a ser 3x cuadrado menos 7, y esto está igualado a este valor dato que me están dando, ¿sí? A 5. Porque me decía que las pendientes, o la pendiente en realidad, es condicionamiento para encontrar las coordenadas de este punto, del o los puntos, ¿no es cierto? Bien, entonces de acá podríamos decir que 3x cuadrado va a ser igual a 12, ya que este menos 7, cuando pasa acá, pasa positivo, y 7 más 5 es 2. Y por último, vamos a decir que x cuadrado va a ser igual. Este 3, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. 12 dividido en 3 es 4. Y por último, cuando nosotros despejamos acá ese x, va a pasar como raíz, lo cual nos va a dar como resultado más y menos 2, ¿verdad? Porque sabemos que cuando pasa como una raíz, implícitamente hay dos valores ahí. O sea que yo voy a tener dos puntos en donde se va a cumplir esa condición. Uno que va a tener la coordenada x igual a 2, y un punto 2 que va a tener x la coordenada menos 2. ¿Está claro? Por supuesto me está faltando ¿quién? El valor de x. Perdón, el valor de y. ¿Cómo encontramos el valor de y? Bueno, simplemente reemplazando este valor de x en la función. Recordemos que estos puntos que estamos encontrando pertenecen a la función y por lo tanto la tienen que verificar, ¿no es cierto? Entonces, hagamos una cuenta bien rápida. A ver, si reemplazo el 2, 2 al cubo es 8, menos 7 por 2 que es 14. O sea, 8 menos 14 es menos 6. Ya tenemos la coordenada y del primer punto. Para el punto 2, bueno, tenemos que reemplazar por menos 2 ahora. Y vamos a tener menos 2 al cubo, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Menos 2 al cubo será menos 8, pero fíjense que ahora acá tengo menos 7 por menos 2, me da 14 positivo. Entonces vamos a tener menos 8 más 14, y esto me da 6 positivo. ¿Sí? Entonces fíjense que de acuerdo a lo que hemos encontrado, habrá dos puntos que pertenecen a esta función en los cuales se va a cumplir que la pendiente de la tangente va a ser igual a 5. Esto tiene que ver con el apartado A. El apartado B dice, hay que encontrar las rectas, entonces, que pasan por estos puntos y que cumplen con esta condición.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, utilizar la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene pendiente conocida, porque ya tenemos como dato la pendiente y conocemos ahora los puntos de paso. Entonces vamos a decir que la recta 1 va a tener la forma y más 6 igual a 5 por x menos 2, que es para este primer punto, ¿verdad? Y vamos a tener una segunda recta, ¿sí? En donde el punto de paso va a ser este, por lo tanto será y menos 6 igual a 5x más 2. ¿Sí? Por supuesto, acá ustedes van a tener que aplicar la propiedad distributiva, resolver luego estas operaciones cuando este 6 pasa al otro miembro y ya van a dejar las rectas de manera explícita, es decir, expresado como y igual a algo, ¿verdad? En este caso también sería muy interesante, de hecho en todas las aplicaciones que puedan ver de derivadas sería interesantísimo que ustedes puedan utilizar el graficador para hacer la verificación de que lo que han encontrado es lo correcto. Acá estamos trabajando con funciones muy simples, ¿no? El día del parcial, quizás en lugar de esta función, que es una expresión algebraica o un polinomio, capaz que le dan algo, no sé, alguna raíz, capaz que les pueden llegar a dar alguna función exponencial, ¿sí? O sea, no se queden con que las ecuaciones de la recta las vamos a hacer siempre sobre estas funciones, ¿no? Tengan presente eso. Bien, y por último, vamos a ver el tercer caso, que es o lleva un poquitito más de trabajo. El tercer caso es cuando yo tengo, por ejemplo, una función, a ver, supongamos que yo tengo una función acá que es representativa de una elipse, ¿sí? Esto es una elipse. Y supongamos que ahora yo desde un punto exterior, yo trazo las tangentes, ¿sí? A esta función. O sea, yo tengo este punto, que es un punto exterior, es decir, que no pertenece a la función. Y este punto yo le voy a llamar P. ¿Sí? Muy bien. Acá yo puedo decir que esto tiene coordenadas x1, y1. Y acá fíjense, este punto de tangencia, que yo podría llamar Q, va a tener coordenadas x0 y y0. Y este otro punto, que podría ser R, va a tener coordenadas x2, y2. ¿Sí? Fíjense que tanto Q como R son puntos que pertenecen a la función, pero el punto P, que es un punto que no pertenece a la función, es por allí en donde pasan la o las rectas a esta función. Entonces yo ya no puedo derivar y particularizar para este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este punto no pertenece a la función. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado. Pero sí nos vamos a valer de lo que vimos recién. ¿Qué quiero decir? Tener presente que m, en primer lugar, es igual a ¿quién? A la derivada de la función. Pero que además, si ustedes se acuerdan, dijimos que era y1 menos y0 sobre x1 menos x0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos vamos a valer de estas equivalencias que tenemos acá para resolver cualquier problema que tenga que ver con rectas tangentes trazadas desde un punto exterior. ¿Está claro? Mucho cuidado, chicos, porque hay que estar atentos a lo que el problema dice. Esto es una tentación, decir, bueno, pasa o están trazadas desde el punto tal, decir, bueno, derivo, reemplazo para el punto y listo, se acabó. No, eso sería para el primer caso, pero teniendo en cuenta que el punto, para el primer caso, pertenece a la función. En este caso no pertenece. Así que mucho cuidado. Bueno, vamos a empezar teniendo en cuenta estas identidades que tenemos acá. Por lo tanto, para este problemita tenemos que f de x o y, como ustedes quieran, tiene la forma, a ver que ya la voy a encontrar, acá, x cuadrado
menos 2. Y las tangentes se trazan por un punto exterior, P, que tiene coordenadas, a ver, un segundito por favor, este es el ejercicio 16, si no me equivoco, sí. A ver. Por 1 y menos 5, ahí está. Por 1 y menos 5. ¿Sí? Este es el ejercicio 16. Cuidado que esto es meramente informativo, ¿no? Esta gráfica no representa lo que dice esta función, teniendo en cuenta que esto es una función cuadrática que es representativa de una parábola, ¿no es cierto? Esto es informativo, como para tener en cuenta lo que vamos a aplicar, nada más. Entonces, de estos datos, vamos a decir que f' de x va a ser igual simplemente a 2x, ya que la derivada de una constante es 0. Esto, por supuesto, particularizado para P, ¿sí? Particularizado para P, perdón, voy a hacer una corrección, no es particularizado para P, justamente por lo que acabo de decir, ya que P no pertenece a la función, así que va a ser particularizado para Q. Fíjense que yo puedo tomar o Q o R, el que ustedes quieran, ¿sí? Por una cuestión de que a Q ya le puse X0 y Y0, lo voy a tomar a Q. Entonces, al momento de reemplazar, fíjense, esto me da 2x0, ¿verdad? Listo. Este es el valor que tiene la derivada o el valor que tiene la pendiente. Por supuesto, ahora, esto que está acá es información todavía incompleta, ¿verdad? No me va a permitir hacer nada. Pero sí voy a colocar acá la otra forma de expresar la pendiente, como dijimos que era y1 menos y0 igual a x1 menos x0. ¿En dónde? y1 y x1 son las coordenadas de P, las coordenadas del punto exterior. O sea que yo acá voy a tener menos 5 para y1 y voy a tener 1 para x1. Ahora, conozco y0 y x0 no, son justamente los valores que tienen la coordenada de este punto, así que voy a poner acá menos y0 y menos x0. Muy bien. Fíjense ahora que este valor, ¿sí? Este valor que está acá, o este valor de x, como pertenece a la función, la tiene que verificar, ¿verdad? Entonces, como x0 pertenece a f de x, debe verificarla. Eso significa que a partir de ahí yo podría encontrar cuánto vale y, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y eso de dónde lo voy a sacar? De mi función original. Tengamos presente que f de x es lo mismo que decir y, ¿no? Entonces, y0 va a ser igual a x0 al cuadrado menos 2. ¿Está claro? Por lo tanto, y0 es equivalente a decir x0 al cuadrado menos 2. Y lo que vamos a hacer es reemplazar justamente acá, ¿para qué? Para que toda la expresión me quede en función de una única variable. Como ustedes verán, acá está en función de las dos, ¿verdad? De y y de x. Eso significa que yo voy a tener menos 5 menos y0 es todo esto, y eso le va a cambiar el signo, este signo negativo le va a cambiar el signo a toda esta expresión. Así que yo voy a tener y0 cuadrado más 2 sobre 1 menos x0. Ahora sí, fíjense que el valor de la pendiente, expresado de esta forma, ya está en función de quién, de una única variable que es x. Y esto lo puedo igualar con quién, de acuerdo a lo que pusimos acá, con la derivada de la función particularizada para q, es decir, 2x0. ¿Sí? La idea acá va a ser encontrar cuánto vale x0. Si tiene un valor, si tiene dos valores o si no tiene valor. Entonces, a esto lo voy a pasar multiplicando hacia acá y voy a aplicar la propiedad distributiva. Entonces,
vamos a tener menos x0 cuadrado. Fíjense que acá tengo menos 3 más 2, que es menos 3, igual. Menos 2x0 por 1 será 2x0. 2x0 por menos x será menos 2x0 cuadrado. Bien, a partir de esta expresión, fíjense, ya se va armando de a poquito, y voy a pasar todo al primer miembro, ¿sí? Para poder ver si puedo despejar x y encontrar así él o sus valores. Entonces, tenemos, a ver, lo voy a hacer acá en la punta para ir ganando espacio. Tengo menos x0 cuadrado más 2x0 cuadrado, ¿sí? Ya de paso vamos asociando los términos semejantes, menos 2, x0 y menos 3. Todo esto es igual a 0. ¿De dónde? Fíjense, acá tengo menos x0 cuadrado más 2x0 cuadrado, me va a dar un x0 cuadrado, menos 2, x0, menos 3, igual a 0. Fíjense que me ha quedado una ecuación cuadrática que ustedes podrán resolver mediante el método que ustedes crean conveniente, Bhaskara, Newton, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, de esta expresión, vamos a obtener dos valores. Vamos a obtener, yo les voy adelantando esto por supuesto, después igual lo pueden corroborar. Vamos a tener un x01 y un x02. Este x01 va a valer menos 2. Y el x02 va a valer, perdón, esto no es menos 2, esto es menos 1. Ahí está. Y el x02 vale 3. ¿Sí? Eso significa, como estamos viendo acá, que cuando yo la trazo desde un punto exterior, ¿sí? Podríamos tener dos posibilidades, o que haya dos puntos que pertenezcan a la función en los cuales se pueda hacer tangente y que pase por este punto exterior. O sea que yo voy a tener un punto, perdón, para seguir la analogía, vamos a decir que yo tengo acá un Q y voy a tener acá un R. Q va a tener coordenadas menos 1 y todavía no sabemos, y R va a tener coordenadas 3 y todavía no sabemos. ¿Cómo hacemos para encontrar la coordenada Y? Como estos puntos pertenecen a la función, tienen que verificarla, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así que yo podría reemplazar el valor de x0, 1 y 2 en esta expresión. Y decir, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 2, menos 1. Listo, ya tenemos la coordenada Y para la primera de x. Y ahora vamos a hacer con 3. 3 al cuadrado es 9, menos 2 es 7. Entonces, fíjense, ya tenemos los puntos Q y R que pertenecen a la función y por donde van a pasar las rectas tangentes que son trazadas desde el punto P que es exterior a la misma. Bien, eso significa que yo acá podría encontrar también, de lo que estamos diciendo, dos rectas, ¿verdad? ¿Qué ecuación utilizaría? ¿La que pasa por dos puntos o la que pasa por un punto con pendiente conocida? Bueno, en realidad puedo utilizar cualquiera, ya que si yo acá reemplazo los valores de x0 y y0, aquí voy a encontrar el valor numérico que tiene la pendiente. ¿Sí? Y como ya conozco un punto de paso, directamente ya podría utilizar este punto o este punto como dato. ¿Cuál es la otra forma? Directamente usar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La que dice y menos y0 igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0 por x menos x0. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a tener y menos y0, que es más 1, igual a y1, es decir, la coordenada que tiene el punto P, que va a ser menos 5 menos y0, menos por menos más, ahí me va a quedar 1,
sobre x1. ¿Cuánto vale x1? Bueno, x1 vale 1. Menos el x0. ¿Cuánto vale x0? Menos 1. ¿Sí? Menos por menos, más. Y ahora x menos x0. O sea, más 1. ¿Ven? Esto me va a devolver un valor numérico que es menos 2. Y ustedes van a tener que hacer, obviamente, luego todo el procedimiento necesario para encontrar la ecuación de la recta, que ya lo que queda simplemente es pasos matemáticos. Y la recta 2, que va a ser la misma expresión, nada más que ahora tengo que tener en cuenta estos datos. Ya que vamos a tener y menos y0, que será 7, y1, que es menos 5, menos 3, sobre x1, que vale 1, menos x0, que vale 3. Acá, perdón, yo me confundí, no es menos 3, es menos 7, porque y0 vale justamente 7. Y x menos x0. Nuevamente esto me va a devolver un valor numérico, que vamos a tener 6 positivo, que va a ser el valor de esta pendiente. Habrá que hacer la distributiva, luego pasar el menos 7 hacia el otro miembro y listo. Y por supuesto, hacer la verificación de que efectivamente lo que ustedes están haciendo es lo correcto, ¿sí? A través de un graficador, como ustedes quieran. ¿Está claro, chicos? ¿Alguien Ahí tiene alguna acabamos, duda? ahí acabamos de encontrar dos rectas tangentes a una parábola, ¿verdad? Exactamente, que cumplen con esta condición, ¿verdad? O sea, es una parábola que a nosotros nos dan como dato, nos dan un punto de paso que no pertenece a la parábola, que es el 1 y el menos 5, porque va a ser el tercer caso en donde trazamos las tangentes a partir de un punto exterior. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, vamos a sacar esto de acá. Y voy a mostrarles un ejercicio, Profe, ¿que por lo lo puedes poner menos. de nuevo? Por fin, no le saqué captura. Ahí está. Listo, gracias. Entonces, lo que vamos a ver ahora, por lo menos, es un problemita, antes que termine la hora, de lo que es el concepto de optimización. Cuando hablamos de optimización, hablamos de maximizar algo o de minimizar algo. ¿Sí? Básicamente, ese es el concepto. Optimizar no siempre significa encontrar el máximo valor o lo mejor. ¿Sí? Nosotros podemos optimizar algo, por ejemplo, al decir gasto la menor cantidad de material posible para hacer algo. ¿Sí? Y también es una forma de optimizar, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que yo necesito o cuál sería el planteamiento o el procedimiento para resolver un problema de optimización? A ver, esto ya les tiene que haber explicado Gustavo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar una función de vínculo, que es generalmente la que ustedes les dan, ¿sí? Esta f de x que ustedes le dan, igual ya vamos a ver un problemita para entenderlo bien. Y vamos a tener lo que sería nuestra función principal. ¿Cuál es la función principal? Es aquella que nosotros tenemos que maximizar o minimizar. Y es sobre la que generalmente trabajamos y operamos. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Eso se entiende? Igual, por supuesto, como les dije, ya vamos a ver un ejercicio para entender mejor todo esto. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechen antes que empecemos, porque después
Después vamos a, ya la clase que viene ya vamos a empezar a trabajar con teoremas, ¿no? Bueno, a ver. Para el ejercicio 1, fíjense, de la parte de problemas de optimización, me dice que yo tengo que encontrar el área máxima que tiene un rectángulo inscripto en una elipse que tiene una determinada ecuación. Bien, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo, fíjense, dice encontrar el área máxima. Ella sería la función principal, ¿ven? Siempre la vamos a tomar como principal a la que dice máxima, a la que dice mínima, a la que dice mínima distancia, máxima distancia. Esa va a ser nuestra función principal. En muchos casos es de fácil deducción y en otros casos, bueno, van a tener que utilizar un poco la agudeza para poder determinarla, ¿no? A ver, dice que el rectángulo está inscrito en una ecuación que tiene la forma, o sea, la elipse tiene la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación canónica de la elipse centrada con el origen y que además tiene eje focal en x. Todo esto que les acabo de decir, por el momento a ustedes es como que no deberían de darle tanta importancia, ¿no? Pero bueno, igual ya lo van a ver en álgebra, ¿sí? Ya lo van a ver en álgebra. Esto es simplemente para que ustedes sepan el nombre de esta expresión. Y después me dicen, el área del rectángulo inscripto tiene que ser máximo. ¿Cuánto vale el área de un rectángulo? Base ¿Cuánto sobre vale? altura. Muy bien. Entonces, base por altura. Hasta acá vamos a mantener esto tal cual está. ¿Sí? Entonces, planteemos la situación que nos están presentando, ¿no es cierto? O sea, yo tengo acá una elipse que está centrada con el origen, de acuerdo a lo que yo les había mencionado recién. A ver si lo puedo bajar un cachito a esto. Ahí está. A ver, ahí está. Bueno, ahí se parece más a algo que está centrado. ¿Sí? Por otro lado, nos dicen que inscripto en él, eso significa que está adentro, hay un rectángulo. Hay un rectángulo que además se supone tiene que ser ¿de qué? De área máxima. En este tipo de problemitas, cuando ustedes tengan, ¿sí? Que hay un cuadrado inscrito en un círculo, un triángulo inscrito en un círculo, o circunscripto también, ustedes tomen siempre un punto referencial en lo posible que contenga un punto perteneciente a las dos figuras. En este caso, fíjense que acá yo tengo 4 puntos de coincidencia, ¿verdad? Yo podría tomar cualquiera de los vértices que yo tengo acá y esos pertenecerían a las dos funciones, ¿verdad? Yo voy a tomar simplemente este por una cuestión de comodidad y fíjense, voy a decir que P tiene coordenadas XY, ¿verdad? De hecho, es la ubicación que tiene un punto en el plano. Eso significa que a partir del centro yo me voy a desplazar X unidades hacia la derecha y voy a subir Y unidades hacia arriba. Y de esa manera, listo, ya tengo el punto P. ¿Está claro eso? Sí, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿cuánto vale, de acuerdo a lo que estamos diciendo, cuánto va a valer el área entonces en cuestión? ¿Cuánto vale la base? 2x, 2x, correcto. ¿Cuánto vale la altura? 2y, 2y. Eso significa que es lo mismo que decir 4xy, ¿verdad? Esta es el área que podría tener, o expresado en función de x y y, tendría este rectángulo que tenemos inscrito acá. Muy bien. Hay un pequeño problemita. El problemita es que en esta expresión está dependiendo de ¿cuántas variables? 2 variables. De 2 variables. Y la idea es que dependa de una sola variable. Para eso se utiliza esta función de big.
de la función de vínculo es que ustedes van a despejar X o Y dependiendo de la necesidad, de la comodidad que ustedes tengan. Generalmente se despeja Y, ¿sí? Generalmente. Entonces tengan presente eso. ¿Mm? Entonces yo voy a volver a colocar acá la ecuación de vínculo, que es la ecuación de la elipse, como ya dijimos, la ecuación canónica de la elipse centrada con el origen, ¿sí? Y fíjense, voy a despejar Y, pero antes, como tengo fracciones, lo que vamos a hacer es sacar como un denominador, ¿verdad? A cuadrado, B cuadrado, y esto me va a dar B cuadrado X cuadrado, más A cuadrado Y cuadrado, y esto es igual a 1. Ahora sí, este denominador ya completito lo puedo pasar para acá multiplicando, y fíjense que al tener un 1 acá, esto se va a replicar acá en el segundo miembro, ¿verdad? Entonces, vamos a tener B cuadrado X cuadrado más A cuadrado Y cuadrado igual a A cuadrado B cuadrado. Muy bien. Ahora la idea es pasar este término para acá, porque, vuelvo a insistir, lo que queremos es despejar Y. Entonces, vamos a decir A cuadrado Y cuadrado es igual a cuadrado B cuadrado menos B cuadrado X cuadrado. Bien. Fíjense que ahora lo único que me restaría es que despejar el A cuadrado, ¿verdad? Que está en el primer miembro. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a tener... Yo estoy haciendo todos los pasos, ¿no? Si ustedes quieren por ahí hacer más de un paso a la vez, háganlo. Yo no se los recomiendo para evitar cualquier tipo de inconveniente. Fíjense que acá, en este segundo miembro, también hay algo que es común a los dos términos, que es B cuadrado, así que ya puedo sacarlo también como factor común. Todo esto sobre A cuadrado. Y por último, este cuadrado va a pasar como raíz. ¿Mm? Como raíz. Lo cual, de alguna manera, me va a habilitar dos valores, que serán B sobre A por la raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Esto va a ser un valor positivo y un valor negativo, ¿no es cierto? Por esta raíz. Pero bueno, todavía no hace falta que hagamos ningún tipo de análisis de ese tipo. Todavía no. Pero fíjense que ahora ya tengo Y para poder reemplazar ¿dónde? En la función principal, que era la del área. ¿Ven? Entonces, el área va a ser igual a 4x por Y. Y Y es todo esto. O sea, B sobre A por la raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Muy bien. Ahora, como yo ya tengo la función principal dependiendo de una única variable, ¿qué es lo que tendría que hacer? Recordemos que este concepto de optimización, como ya dijimos, maximizar o minimizar algo, tiene correlación con algo que ya vimos en el estudio de funciones, que es que encontrar un valor máximo o un valor mínimo que pueda tener una función. ¿No es cierto? ¿Cómo hacíamos eso? ¿Cómo encontramos esos valores? Primero, esos se llamaban, Con la, ¿qué? Puntos críticos, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos para encontrar los puntos críticos? ¿Cómo encontrábamos los puntos críticos? Con la derivada. parece, Bien. ¿Y qué más teníamos que hacer con la derivada? igualar a 0. Bien. Yo voy a acomodar un poquito esto, dejando todo lo que es constante acá adelante. Fíjense que B y A son valores constantes que dependen de quién. Son lo que corresponde al semieje mayor de simetría y al semieje menor de simetría. ¿Sí? Es decir, que A y B son valores constantes. Por eso lo asocio con el 4. Entonces acá tenemos X por la raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Bien, entonces yo tendría, a partir de acá, que hacer
la primera derivada e igualarla a 0, ¿para qué? Para encontrar, como bien dijeron, los puntos críticos en donde sabemos que potencialmente tenemos un máximo o un mínimo. ¿Ok? Entonces, bueno, derivemos. Fíjense que acá el 4b sobre a, al ser constante, y acá yo tengo una función que es un producto, esto es igual a la constante por la derivada del producto, ¿verdad? Así que acá a' va a ser igual a 4b sobre a por. Fíjense que acá yo tengo un producto de funciones, así que tengo que derivarla como tal, ¿verdad? Esto va a ser 1 por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado más x por la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 raíz de a cuadrado menos x cuadrado, por la derivada del radicando con respecto a x, que será menos 2x. ¿Sí? Y esto lo debo de igualar a 0. Fíjense, hay algo que pueda simplificar, únicamente este 2 por el momento. ¿Sí? Y veamos. Como acá yo tengo un producto, que es esta constante por todo lo que tengo entre corchetes, me da 0, ¿qué significa? De que por lo menos uno de los factores tiene que ser 0. O será esto, o será todo lo que está entre paréntesis. Ya vimos que esta constante nunca puede dar 0, ¿verdad? Porque A y B son elementos que tienen la elipse, así que no pueden dar nunca 0, bueno, obviamente el 4 menos. Entonces yo voy a trabajar simplemente con lo que tengo dentro del corchete. Acomodando nuevamente un poquito, como les decía recién, esto será a cuadrado menos x cuadrado, menos, fíjense, porque acá yo tenía un menos, cuidado con eso, x por x, x cuadrado, sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y esto igualado a 0. ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? Bueno, lo mismo que hicimos recién cuando teníamos una fracción. Sacar común denominador, que en este caso el común denominador será a cuadrado menos x cuadrado. Fíjense que al multiplicar por este valor me daría el cuadrado de la raíz, ¿verdad? Eso va a permitir que se anule el cuadrado con la raíz y que acá me quede simplemente a cuadrado menos x cuadrado menos este x cuadrado que yo tengo acá. Y esto, por supuesto, igual a 0. Cuando pase todo este denominador acá, ahora, en el segundo miembro tengo 0, así que significa que esto se va a anular. Por lo tanto, yo voy a tener que a cuadrado va a ser igual a 2 veces x cuadrado para que esto se cumpla. Tengo menos x cuadrado es menos 2x cuadrado. Cuando lo paso al otro miembro me va a quedar positivo. Como la idea es despejar x, porque estoy encontrando la coordenada x de ¿quién? Del punto crítico, me va a dar que x es igual a más y menos a sobre la raíz de 2. ¿Sí? Este es el valor que tiene x y son las coordenadas x de los puntos críticos. Bien, ¿cuál voy a tener que tomar yo? ¿El valor positivo o el valor negativo? Bueno, eso lo voy a tener que analizar a través de ¿quién? Del criterio de la segunda derivada. Ya tengo la función derivada acá. Acá ya está derivada. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden considerar a esta ya que la hemos simplificado. Todo esto, por supuesto, multiplicado por esto, ¿no? Por el 4b sobre a. Esto que tenemos acá es el resultado de todo esto, ¿no? Luego de haber operado. Y va a ser más fácil. Ahora, la única diferencia es que yo ya tengo un cociente. Entonces, la derivada segunda va a estar relacionada con un cociente, y ustedes, bueno, deben aplicar ese concepto. Y una vez que tengan la segunda derivada, van a verificar para qué valor les tiene que dar cómo. Fíjense que acá dijimos, esto se tiene que maximizar. O sea que tengo que tener un máximo. Para la derivada segunda, lo voy a poner acá con color, para que sea un máximo, ¿qué tenía que pasar en la derivada segunda?
no era 0. Tenía que ser menor que 0. Entonces, yo voy a utilizar el valor positivo o el valor negativo de x que haga que la derivada segunda sea menor que 0. ¿Está? Yo les voy a pedir, por favor, que lo verifiquen. Además va a ser un muy buen ejercicio de derivar o hacer una segunda derivada para que puedan verificarlo. ¿Mm? Yo les anticipo que el x con el que van a tener que trabajar es el positivo, pero no lo dejen de verificar, porque el día del examen, si a ustedes les toca hacer un ejercicio de este tipo y no hacen la verificación, no les van a tomar como válido. Así que háganla. Bien, ¿cómo hacíamos para encontrar, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para encontrar cuánto vale la coordenada y? Porque hasta acá tenemos la coordenada x. ¿Sí? ¿Cuánto vale la coordenada y? Bueno, esto tendríamos que reemplazar en donde hemos despejado y. Y lo hemos despejado acá, ¿ven? Que lo hemos tomado ¿de dónde? De la ecuación de vínculo, ¿se acuerdan? Cuando despejamos y para poder reemplazar en el área. Entonces, y va a ser igual a b sobre a por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Pero ya tengo cuánto vale x. X va a valer a cuadrado sobre 2. Es decir, que esto es b sobre a por la raíz ¿de quién? De a cuadrado sobre 2. ¿Sí? Que es el resultado de esta operación, por supuesto. Si aplicamos la propiedad distributiva de la radicación con respecto al cociente, voy a tener que esto es b sobre a por a sobre la raíz de 2. Entonces, estas a se pueden simplificar y por lo tanto, la coordenada y va a ser igual a b sobre la raíz de 2. Y ya tenemos, fíjense, por supuesto, acá también va a haber un más y un menos. ¿Mm? Y ustedes tendrán que tomar este más o este menos en función de ¿qué? Del reemplazo del punto crítico para que esto se cumpla. ¿Mm? Muy bien. Y si yo les pregunto, ¿cuánto vale el área, entonces? Bueno, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar x y y por los valores que hemos encontrado, que será a sobre la raíz de 2 por b sobre la raíz de 2. O sea que vamos a tener 4 por a y por b sobre raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Se puede simplificar el 2 con esta raíz y esto me va a quedar como 2 acá en el denominador. Podríamos simplificar acá y esto implica de que el área va a ser igual a 2a por b. Y esto tiene cierta lógica, ya que el área, para tomarla o buscar alguna referencia numérica, va a depender de quién. De cuánto vale el a y el b que tiene la elipse, ¿verdad? Si la elipse obviamente es más grande, el área que nosotros vamos a encontrar es más grande. Si la elipse es más chica, bueno, obviamente el área va a ser más chica porque los valores de a y b van a disminuir. ¿Está claro, chicos? Entonces, cuando tenemos un problema de optimización, lo ideal es trabajar con la función de vínculo y la función principal será aquella que nos dicen a nosotros debemos maximizar o minimizar. ¿Sí? ¿Está claro? Muchas veces ustedes tienen que deducirla, que tampoco es la perdición de nadie, ¿no? Simplemente siguiendo muchas veces una lógica muy elemental. Yo les pediría, si ustedes se animan a hacer el ejercicio 4, y para aquellos que estén interesados en desarrollarlo y enviarlos al grupo, van a ser bienvenidos. Para que veamos si se ha entendido este concepto. ¿Está? Bueno, profe. Por Bueno, supuesto, ya queda a criterio de cada uno para el que lo quiera desarrollar, para el que esté interesado en el tema. Lo que sí, desde ya les comento, en los parciales suele ir algún ejercicio de optimización. Se los estoy adelantando. Bueno, listo. Yo voy a dejar de compartir. Sí, lo escucho. Y ahí en los valores
de A y B, ¿cómo lo sacamos? Los valores de A y B no los vas a poder encontrar de manera numérica. Ah, Porque a vos te dan la ecuación de una elipse de manera genérica. Por eso es que yo les decía recién, el área del rectángulo que vos vas a tener inscrito va a depender de quién, del tamaño de la elipse. Si A y B son más grandes, obviamente el área en valor numérico será más grande, pero no puedo inventar yo valores. Entonces, el área que vos encontraste ahí al final te dice con claridad que depende de quién, del tamaño que tenga la elipse. Lo que sí, como yo les dije, y les voy adelantando esa partecita que les dije, el punto crítico que ustedes tenían que tomar era el A sobre raíz de 2 positivo. Pero verifíquenlo, verifíquenlo. Ustedes tienen dos valores que pueden tomar. El A sobre raíz de 2 y menos A sobre raíz de 2 porque han hecho el despeje de una raíz. Esos son las dos coordenadas X de los dos posibles puntos críticos en donde tienen un extremo. Para verificar si ese extremo es un máximo o un mínimo, ¿qué tienen que hacer? Utilizar el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada es menor que 0, bueno, evidentemente van a tener un máximo. Y ustedes, con esos dos valores que tienen, vuelvo a decirles, A sobre raíz de 2 o menos A sobre raíz de 2, van a tener que considerar cuál, aquel que haga que la segunda derivada sea menor que 0, para que tengan un máximo, porque es lo que les pedía, ¿sí? Hay que maximizar el área del rectángulo inscrito dentro de la elipse. ¿Sí? y si fuese minimizar, ya tomamos al revés. Tendrías que tomar el otro valor, o aquel valor, ya generalizando para cualquier ejercicio, ¿verdad? Tendrías que tomar aquel valor que haga que la segunda derivada sea mayor que 0. ¿Sí? Perfecto, sí. En líneas generales, cuando vos tengas constantes, como en este caso, que son A y B, vos sabés que esas constantes, por ser elementos constructivos, en este caso de una elipse, nunca van a ser negativas. Así que todo eso también como que te va, de alguna manera, reduciendo los cálculos, ¿no? Porque si a vos te toca hacer una segunda derivada de verificación, capaz que es imposible de larga. Pero no tenés que olvidarte que siempre que trabajes con constantes, estas constantes, y si son elementos de qué, de construcción, de algún volumen, nunca van a ser negativas. ¿Sí? En el problema 4 que yo les estaba pidiendo, ahí les habla de un volumen que es igual a A al cubo y que tiene una altura h. Bueno, al decirte A al cubo, vos sabés que ese valor es una constante. Y al decirte tiene h de altura, bueno, ya te está diciendo que también es un valor fijo, por lo tanto es una constante. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir deduciendo y aprendiendo. Al momento de que tengan que hacer alguna sustitución rápida, como por ejemplo, para la derivada segunda y ver el signo que tiene. Recuerden que no les hace falta un valor numérico, interesa el signo. ¿Me entienden? Porque la condición es que la derivada segunda sea mayor o menor que 0. No les dice, tiene que ser mayor que 2, que 3, que 5, que 10, que 1000. ¿Sí? O no les dice, tiene que ser menor que menos 5, menos 7 o menos 1000. No, les dice que tiene que ser mayor o menor que 0. Por lo tanto, me interesa saber si es o positivo o negativo. Nada más. ¿Sí? Les digo esto para que no vayan, cuando quieran encontrar la derivada segunda y verificar, no vayan en la búsqueda del valor numérico, porque va a ser muy difícil encontrarlo. ¿Se entiende? Claro, claro, yo ahí me confundía. Yo buscaba el Bien. valor numérico y era No, el no. 5. Habrá quizás, en algún caso, por ejemplo, en el ejercicio que hemos visto, capaz que a vos no te generalizan la ecuación de la elipse. Me refiero a que no te ponen a cuadrado y b cuadrado. Capaz que te ponen 25 y 16. En ese caso, vos ya tendrías cuánto vale a y cuánto vale b. Entonces ahí encontrarías un valor numérico. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos?
Parece que no, profe. Nadie. Bueno, si no hay más preguntas para hacer, un placer como siempre. Disfruten de la tarde, chicos, tómense unos ricos mates, sean felices y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? No, No, Bueno, profe. profe. Chao, hasta luego.